Con ese nivel de actores protagónicos y en una saga que es considerada por muchos cinéfilos como cine de culto, hemos llegado al primer spin-off de Mad Max, un mundo en donde conocimos Wasteland o Furia en el camino, y que siempre que nos sumergimos en otra aventura dentro de este universo, involucramos la acción, explosiones, vehículos, arena y sobre todo, furia. Mucha furia. Lo suficiente como para decir: bienvenidos cinéfilos, cinéfilo y gamer a una nueva opinión, reseña, crítica más de este canal, porque hoy hablamos, claro que sí, de Furiosa. Buena onda verte de nuevo por acá en una review más de este canal y de lo que yo podría decir que para mí, al menos para mí, es la segunda película más esperada de este 2024. Soy fan. Y hablando de esto precisamente, yo por eso a ustedes les quiero preguntar para la caja de comentarios, ya que estamos casi por finalizar el primer semestre del año, ¿cuál es la película más esperada para ti de este resto de 2024? Ya viene también por ahí un top 10 de las mejores películas hasta ahora de este 2024 y estoy seguro que muchos de ustedes se llevarán muchas sorpresas con las que van a estar dentro de ahí este top, así que no se despeguen para nada de las notificaciones de este canal. Por mientras, cualquiera que sea tu opinión, yo te estaré leyendo como siempre en los comentarios y respondiendo. Dirigida por George Miller, director de Élite, que nos ha traído evidentemente obras como las propias 4 anteriores películas de Mad Max o sí, las películas de Happy Feet. Mejor concentrémonos en las películas de Mad Max. Una saga que nos ha llevado por lo más ruin y violento de una sociedad post-apocalíptica en donde se tiene que empezar de cero. Y el enfoque dramático o la lucha por sobrevivir enfoca sin duda los aspectos cinematográficos destacados en precisamente esa lucha por los recursos y lo que son capaces de hacer los humanos con tal de cumplir una meta, erradicar una amenaza o bien obtener venganza. Al caer el mundo, la joven Furiosa es arrebatada del lugar verde de muchas madres y cae en manos de una gran horda de motoristas liderada por el señor de la guerra, Dementus. Arrastrado el páramo, se topan con la Ciudadela, precedida por el Immortal Joe. Mientras los dos tiranos luchan por el dominio, Furiosa debe sobrevivir a muchas pruebas mientras reúne los medios para encontrar el camino de vuelta a casa. Y bueno, primero que nada, no olvidemos el motivo por el que estamos aquí, el motivo por el que nace este film. Esto es directamente una precuela y a la vez un spin-off que me parece que cumple bastante bien con los conceptos de expansión y explicación a la que están ligadas precisamente estas dos palabras. Precisamente en Mad Max Fury Road ya veíamos con Charlize Theron y Tom Hardy este mundo post-apocalíptico en donde se luchaba por sobrevivir y había escenas de acción increíbles en esta lucha de recursos llevada hasta la carretera. En Furiosa, aparte de ser historia de origen para este personaje, que es el mismo de Charlize Theron, Imperator Furiosa, pero que ahora interpretará a Anya Taylor-Joy, pues vamos a remontarnos a su pasado, historia de origen, y cómo llegó a convertirse en la máquina de matar que vemos en el film del 2015. También es historia de origen para el mundo como lo conocimos, contando con anacronías que nos cuentan hechos muy rápidamente y que explican cómo el mundo se fue a la... Sí, literal. El director convence al espectador de indefinidamente saber que ha pasado mucho tiempo desde que el mundo era pacífico, dentro de lo que cabe, como lo conocemos, ¿no? Nosotros, espectadores, a convertirse en el mundo de Mad Max, visto en una gran primera parte de la película tras una secuencia de acción pulcra por los ojos de una pequeña Furiosa, aunque eso sí, dejando entre misterios su lugar de abundancia y de origen, que al parecer era de gente sana y que tenía muchos recursos, abundancia, suelo verde y frutos, digámosle así. Siendo capturada y alejada de su madre, nos muestran cómo el instinto de supervivencia y las habilidades natas vienen de su propia sangre, además de desarrollar un trauma y sentimientos de venganza hacia este tipo, Dementus, su captor con el que se queda y la cría una buena parte del tiempo, luego de quitarle lo más preciado y no tener a dónde ir, para así después pasar en el tiempo y llegar a tener encuentros con otra comunidad que la adopta y le enseña habilidades de combate, criándola y dándole el desarrollo que necesitaba para ser una guerrera formidable en busca de venganza. Bueno, básicamente ese es el camino a seguir dentro de este film. Y bien, lo que sí hay que dejar bien en claro es que el director sí que le ha podido poner una nueva esencia y a la vez tener la misma que ya le conocíamos a esta saga dentro de esta nueva entrega.
En el mundo del cine, los spin-offs o expansiones de un universo, ya sean historias del pasado o del futuro dentro del mundo de la idea original, siempre tienen la meta de hacer eso, expandir principalmente los acontecimientos y darle una mejor forma, vida y estructura al mundo que cada vez se va haciendo más grande. En esta entrega, el desarrollo de los hechos abarcará desde la infancia de Furiosa, que si bien a muchas personas después de la primera secuencia de acción y como Dementus la adopta y le va enseñando cómo es el mundo, se les puede llegar a ser sí, un poco lenta. La verdad es que yo lo veo como un detonante imperativo para entender esa furia o personalidad badass que le conoceríamos cuando ya se hace joven adulta, y es parte del Yermo, la comunidad en la que la dejaría Dementus por un intercambio de intereses. Y si bien en las películas originales se adoptaban teorías de cómo sobrevivían dentro de este mundo post-apocalíptico las comunidades carroñeros, personas de este mundo, de un mundo vacío, en este primer punto de la review podemos definir que el spin-off cumple con creces los propósitos que tenía que cumplir este film. En primer lugar, expandiendo las raíces de cómo se firmó la sentencia definitiva para que este mundo se convirtiera en una lucha de recursos como la comida, la gasolina y las armas. Y si bien, para ello, simplemente tenemos a dos bandos, dos comunidades aisladas en un vasto mundo que carece de color verde, el film nos demuestra consecuencias que no pierden el tiempo que esta lucha entre dos bandos, entre los cuales Furiosa se convierte en un tipo de comodín, puede llegar a entrelazar sus historias para conocer ambos y sacar lo mejor de ellos. Aún así, con estas comunidades es suficiente para detonar toda la explosividad que significa y como es demostrado en este film, el instinto de supervivencia. 2. Se le dio un propósito a la lucha de la protagonista. No solo es demostrar que es la mejor en lo que hace, o que simplemente va por la venganza, o que simplemente es una Mary Sue. Y aunque pareciera así que va por solo venganza, en la mayor parte del film existe un plot twist de lo que quería Furiosa al final recuperar durante todo su viaje, en la búsqueda de esta venganza, y que es una buena relación con los tiempos actuales que vive la humanidad para introducir temas como la anarquía, los sacrificios que uno tiene que hacer en pro de lo que es mejor para una comunidad y por supuesto tratar de crear más y luchar por lo verde, entendiendo a lo verde como un mundo mejor y tratar de no terminárnoslo, por favor. Y tercero, definitivamente esta expansión funciona a la perfección. Funciona para definir los paralelismos que existían entre estos dos personajes y cómo se fue cada vez convirtiendo en la máquina imparable que todos conocemos. Una vez más. Y esto me pasó también con Duna parte 2. Todo lo visual y auditivo que puedes sentir en un mundo como en el de Mad Max está absolutamente bien representado por parte de la producción y todo lo tangible que se pueda observar en este film. Un mundo anárquico en donde existen sociedad y comunidades aisladas, separadas por grandes distancias, y carroñeros que tratan de sobrevivir con las sobras o migajas de unos otros. Un lugar en donde no hay misericordia y la violencia es una forma de negociación. Tendría que hacerle homenaje tanto en referencias visuales como en construir los escenarios perfectos, más allá de simplemente pasarse minutos y minutos en la carretera a su obra original. Y así lo hace. Siendo así, la carretera, por obvias razones, hasta un medio de comunicación en esta aventura. No, ¿sabes qué? Aquí me voy a salir un poquito del guión y lo voy a definir a mi manera. La carretera en esta película, o al menos así fue mi perspectiva para el director George Miller, no es más que como si fuera ese lienzo en donde a través de estas típicas secuencias de acción que todos conocemos, puede llevar a sentirte dilucidantes emociones. Hay caracterizaciones que más allá de caer en lo ridículo, contrastan muy bien con este mundo distópico, en el cual hay personalidades sí bastante raras, no tanto como para decir que es Star Wars, pero sí me pareció que la versatilidad de los personajes de estas pequeñas, bueno, no pequeñas, no tan pequeñas, pero comunidades que vemos aquí se asemeja bastante a lo que vimos en Duna, parte 2, o en Duna en general, como lo son las casas Harkonnen, Atreides o los diferentes fuentes, comunidades que buscan ese poder. Y llevado de la mano con la furia que se desata en la carretera, escenario principal de batallas, es un elemento de este film que suma muy buenos puntos. Espera. ¿Escuchas? ¿Escuchas eso? Bueno, ¿cómo no
vamos a tener acción dentro de una película de Mad Max. Si bien su género principal es la acción, tenemos a Furiosa como un film de acción-aventura, el cual con una seguidilla de secuencias perseguidas por el objetivo de mostrar la crueldad en este mundo, a través de los ojos de Furiosa, veremos cómo en diversas situaciones, ya sea los carroñeros, las mismas personas del yermo, o en este caso personajes como el pretoriano Jack o el mismísimo Dementus de Chris Hemsworth, son capaces de entregar escenas brutales debido a las habilidades únicas que ellos tienen. Y con habilidades no me refiero a sacar miles de patadas al más puro estilo de Jackie Chan, sino que con ayuda de una gran dirección de cámaras y el recurso de utilizar los elementos de su mundo y toda la utilería que es parte de este film, podemos ver a enemigos tratando de entrar en un camión en movimiento con sus ventiladores propios construidos para hacer que vuelen, motos casi acrobáticas para saltar en la carretera de un lado a otro, Dementus con una camioneta que recuerda a las Monster Truck, Furiosa conduciendo un coche con 3 ruedas, armas estilizadas para la época y construidas a medida para el personaje que las enfunda, incluso herramientas que parecen no muy hostiles pero que en las manos correctas son capaces de provocar explosiones con mucho fuego. Así que acción en esta película no te va a faltar. Ahora, así como aquello sumó bastantes puntos, aquí hay un punto flojo. Hablando puntualmente de ciertos aspectos que a mi parecer, desde mi perspectiva, sentí como si este viaje fuera empezando de una manera súper épica, que si hubiera mantenido ese ritmo, la verdad es que tal vez hubiera tenido una calificación diferente, pero para mi persona, sentí ese film como una película de más a menos. Lo reconocimos. George Miller es un gran director y nos ha demostrado en las anteriores entregas cómo es capaz de deliberar la parte de la acción y aligerar la carga con un poco de drama. No obstante, en esta ocasión, más allá de un desarrollo casi perfecto de Furiosa para convertirse en lo que conocíamos y sacar a relucir la energía de esta película con dinamismo y aspectos técnicos como el manejo de cámaras y ciertas perspectivas que la hacen ver distinta, el uso excesivo de estas llamadas prolepsis o digamos anacronias para avanzar lo más posible en el tiempo y no tener que comernos mucha turra, mucho texto, el bla bla bla, como le llames, está bien. Sin embargo, pasado una vez la mitad del film, sí se llega a notar esto como un recurso repetitivo y excesivo, en una excusa de llegar rápido a la siguiente escena de acción de Furiosa, o el siguiente paso a su evolución. Tanto así que un acontecimiento súper importante como la guerra de 40 días es pasado en prolepsis, haciendo así que en muchas ocasiones la trama interesante o el lore por el que Furiosa pasa, ya sea en el yermo, al lado de Dementus o en su camino solitario rumbo a buscar venganza, se equilibre o incluso se vea superada por estas secuencias cronológicas de avanzar y pasar los acontecimientos muy rápido. A ver, que está bien que a nadie le gusta el relleno, caray, pero ponle un poco de freno por favor, que vamos a quinta todo el rato, haciendo que se pierdan conexiones importantes como la especie de amorío que tiene con el pretoriano Jack, la poca imponencia que genera el Immortan Joe, la torpeza caricaturizada de algunos personajes y otros que simplemente sirven como conos o impulso para los personajes principales, haciendo incluso que así, sí, tuvieron algo de química Anya Taylor-Joy y Chris Hemsworth, pero que sin embargo su desenlace y el final no me parece lo suficientemente impactante o algo que estaba a la altura de lo que se venía contando. Así que sí, como escuchaste al principio de este punto, el motor inició fuerte, pero al final ya no lo escuchas, ¿no? Así que bueno, una pequeña analogía. Finalmente, destacar que esta entrega de Furiosa mantiene la esencia de sus antecesoras. Faltaba más, caray, siendo el mismo director. Tiene secuencias de acción frenéticas que sin duda alguna en una pantalla IMAX te pueden llegar a subir mucho los latidos por minuto. Tiene un gran desarrollo y evolución de personaje principal, así como demostrar, sí, con creces lo que se venía diciendo, que el personaje de Furiosa, a pesar de no tener muchos diálogos, 30 líneas de diálogo, es carrileado espectacularmente con una mirada con la que vas a soñar si te le quedas viendo fijamente. Anya Taylor-Joy destaca diciendo mucho y hablando poco, con las expresiones de simplemente sus ojos. No tenemos a un personaje mudo, pero sí a alguien con un resentimiento tal que enaltece la trama quizás no tan novedosa de la venganza, pero que tiene un camino particular que no busca aspectos típicos como la redención o ser el héroe de una buena historia. No. Aquí,
Furiosa simplemente acaba con un trabajo que tenía pendiente desde niña y encuentra su personalidad, gracias a lo aprendido de un mundo exiliado de sí mismo, y que simplemente son los cimientos de lo que luego se convertiría la humanidad desquiciada en ese ciclo interminable de guerras y búsqueda de poder. Consecuencias deslumbrantes, una enigmática Anya Taylor-Joy y un buen villano de Chris Hemsworth, la esencia de las primeras batallas por el poder son matizadas en grandes secuencias de acción, apego al guión original de esta franquicia y exceso de dinamismo que no permite una construcción simbólica para que el espectador recuerde esta historia. Furiosa es una especie de narración sobre la carretera, pero con una historia de origen grandiosa. Ideal, amigos, para sentar las bases de lo que es Furiosa y de las siguientes películas, que obviamente son del pasado, porque nosotros ya las vimos, evidentemente. Me refiero, bueno, ustedes saben a lo que me refiero. Así que bueno, para este spin-off, mis queridos fanáticos de la carretera, a este film, yo por eso le doy 3,5 estrellas como calificación personal, y sin duda es, aún así, muy buena.